Bueno, buenas tardes. Me corresponde exponerles sobre la historia del dinero. Tema sumamente interesante, tomando en cuenta los cambios que estamos viendo en los métodos de pago actuales y los que se avecinan. Mi nombre es Inia Villalta Alvarado, soy técnico en emergencias médicas graduada en esta universidad en 1998. Actualmente me encuentro realizando un diplomado especial para poder optar por el diplomado en emergencias médicas, por lo que estoy llevando generales. Primero definamos qué es el dinero. Si hacemos esta pregunta a cualquier persona hoy, probablemente nos va a responder que son billetes y monedas de cualquier país, pero va más allá de eso y eso es lo que vamos a descubrir en esta presentación. El dinero es un bien que desempeña varias funciones básicas y aquí radica su importancia. Y desde acá respondemos a la pregunta del por qué ha llegado a tener tanto valor en el mundo. El dinero es un medio de pago o de intercambio. También es una unidad de cuenta y es un depósito de valor. Para entender la funcionalidad del dinero, hay que pensar en la forma en la cual la gente tenía que realizar sus intercambios antes que éste existiera. Sin dinero, las personas debían realizar intercambios de bienes y servicios usando el sistema de trueque. Pero llegó el momento donde ya se necesitaba algo más, porque no era práctico seguir haciendo trueques o se necesitaba que las partes tuvieran un interés recíproco en los productos que iban a intercambiar y además estar de acuerdo en el valor de cambio. Vamos a establecer una línea de tiempo del dinero donde vamos a hablar de los momentos más importantes en esta línea con respecto al dinero. Empezamos en el 6500 a.C., donde se dan los primeros registros de trueques en Egipto. En el 2500 a.C. se usa la plata como dinero en Mesopotamia. En el 1800 a.C. los anillos sirvieron como dinero al norte de Europa. Vemos algunos ejemplos. En el 1200 a.C. se utilizaron conchas de caurí que se usan como moneda en China en esa época. En el 700 a.C. los griegos introdujeron monedas de plata. El dracma ateniense se mantuvo estable durante casi 400 años. En el 640 a.C. aparecen por primera vez en el distrito de Lidia, en Asia Menor, monedas con una cabeza de león, que era símbolo de la realeza. En el 500 a.C. aparecen piezas fundidas en bronce con forma de pequeñas dagas, espadas y azadones, que luego fueron reemplazadas por círculos con un agujero en el centro, como el ejemplo de la imagen. En el 336 a.C., Alejandro Magno fue uno de los primeros gobernantes en aparecer en una moneda. Además, impuso el sistema de acuñar monedas en Persia, Mesopotamia, Siria y Egipto. En el 300 después de Cristo, se usaba el solidus, moneda introducida por Constantino el Grande en el Imperio Romano, que mantuvo su peso y contenido de metal originales hasta mediados del siglo XI. En el 793 después de Cristo, Carlomagno reformó y uniformó el sistema monetario franco e introdujo un patrón monetario que era una libra de plata equivalía a 20 chelines y a 240 peniques, que se mantuvo vigente en el Reino Unido e Irlanda hasta 1971. En el 806 después de Cristo, durante la dinastía Tang en China, se produce el primer papel moneda. Su valor estaba garantizado por el oro y la plata del gobierno. Este dinero se dejó de utilizar en torno a 1500, cuando la sociedad china entró en declive a raíz de la conquista de los mongoles. La finalidad de crear billetes era reducir la circulación de metales por la escasez de cobre, por lo que al inicio se dio como una medida temporal, resultó ser la solución para transportar grandes cantidades de dinero a lo largo y ancho del gran imperio. Aunque Marco Polo llevó las noticias del novedoso sistema monetario chino a Europa, este se implementó hasta muchos años después. En 1252, tras la caída de Constantinopla, las ciudades-estado de Génova y Florencia introdujeron la acuñación de monedas de oro. Específicamente en Florencia, cuna del Renacimiento, se cambiaba dinero y surgió el concepto de banco, ya que se realizaba intercambio de monedas de diferentes personas de diferentes partes del mundo en mesas de madera. En 1520, en Europa se usan billetes de banco escritos a mano y su valor dependía de los depósitos de oro que poseía cada país que lo emitiera.
En 1661, el Banco de Estocolmo en Suecia emite el primer billete de banco impreso en Europa. Esto marca una nueva fase en la evolución del dinero. Además que se considera el Banco de Estocolmo como el primer banco central que surgió en Suecia gracias a Johan Palmstruch, quien era hijo de un mercader de Ámsterdam y que conocía bien el exitoso sistema bancario holandés. Él logró que el rey Carlos X de Suecia le autorizara a construir el banco en 1656. La necesidad surgió porque en Suecia las finanzas eran bastante anticuadas. Se utilizaba el cobre como patrón monetario, aunque también circulaban monedas de plata de un valor muy superior. El Banco de Estocolmo montó un sistema mediante el cual ofrecía el servicio de custodia de las losas metálicas que guardaba en cámaras de seguridad del banco y entregaba un recibo, un billete como recibo y recibía una comisión por el servicio. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que esas losas metálicas permanecían en las cámaras durante mucho tiempo sin ser reclamadas. Entonces decidieron prestarlas y así fue como el banco se hizo prestamista usando los depósitos inactivos de los clientes. Todo estuvo bien durante 6 años, pero cuando el rey Gustavo murió, el Consejo de Gobierno decidió acuñar nuevos lingotes, pero de menor calidad, lo que ocasionó que los ciudadanos corrieran al banco a cambiar los nuevos lingotes por los antiguos de mayor valor, pero no había suficiente para todos. La solución fue desvincular la emisión de billetes a los depósitos de cobre y a partir de ese momento el único garante de los recibos emitidos por el banco era el propio banco. Aquí había nacido el dinero fiduciario y con este el primer banco central de la historia. En 1826, el Reino Unido estableció el patrón oro, que consistía en mantener reservas de oro en sus respectivos bancos centrales a fin de garantizar la credibilidad de la moneda. Se había fijado en 3,811 libras esterlinas por onza de oro. Este patrón oro desapareció en 1931. La equivalencia dinero-oro ha sido la base del sistema financiero internacional y la garantía del mismo desde entonces. A raíz de las necesidades surgidas por la Primera Guerra Mundial, algunos de los países participantes en la contienda imprimieron más dinero para financiar el esfuerzo bélico sin contar con el respaldo del oro, y a esto se le conoce como dinero fiduciario o dinero fiat, que está basado en la confianza o la fe de una promesa de pago, pero sin respaldo del metal precioso, y es el que se utiliza en el mundo a partir de ese momento y hasta la actualidad. El dinero fiat la palabra fiat viene del latín que significa hágase o que así sea. Tiene ese nombre porque existe por decreto, por orden de la autoridad que gobierna. No se puede cambiar por oro y plata. Únicamente los gobiernos tienen el poder de emitir dinero fiat, pero los bancos lo pueden crear a través de préstamos. En 1944 fue instaurado un patrón oro revisado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944, en lo que se conoce como el Tratado Bretton Woods. En este, los tipos de cambio de las monedas nacionales quedaron vinculadas al dólar y el dólar podía convertirse al oro al precio fijo de $35 por onza. Este sistema dejó de utilizarse en 1971. Aquí se había aprobado la adopción del dólar como moneda global. En 1961 comienzan las operaciones bancarias por computadora en el Manhattan Bank en Nueva York. En 1967 se da el primer cajero automático en el Banco Barclays en Londres. En 1996, Visa y Mastercard crearon el protocolo SET para permitir y regular los pagos electrónicos. En el 2008 se da la llamada crisis inmobiliaria, también llamada la gran contracción, que fue provocada por una multiplicidad de factores complejos que se refuerzan entre ellos. El valor de las propiedades poseídas por los habitantes de Estados Unidos se elevó de manera desproporcionada, causando una burbuja inmobiliaria que causó a su vez una saturación y provocó que se otorgaran préstamos con riesgos y sin garantías. Esta crisis sería la consecuencia de la incapacidad de pago de los préstamos hipotecarios de miles de personas que tenían créditos. Esta imposibilidad de pago puso en problemas a las instituciones financieras que habían otorgado hipotecas e hizo retroceder de manera profunda los precios de las casas.
Esto trajo una paralización de los mercados por los valores con garantía de activos a nivel mundial. Los bancos no pudieron prever sus necesidades de liquidez y como resultado de esto el mercado interbancario dejó de funcionar y algunas instituciones no pudieron obtener financiación en el mercado. También se toma en cuenta que el consumismo desmedido produjo la financiación de gastos personales mediante endeudamiento a expensas del ahorro. Y además los costos de la hegemonía estadounidense derivados del gasto público militar para hacer frente a las intervenciones armadas que dio lugar a grandes déficits fiscales. El dólar se desmoronó en su valor internacional. Finalmente, en el 2009 se da la creación del Bitcoin o criptomoneda. Es una moneda que se intercambia a través de Internet mediante un sistema criptográfico y que asegura las transacciones mediante la tecnología blockchain. El dinero es creado por el Banco Central de cada país y la banca privada en su mayoría. En este caso hablamos que el 95% del dinero es creado por la banca privada. La mayor parte del dinero ni siquiera existe físicamente, solo en computadoras. En este momento la proporción más o menos va de 25-1. El problema que implica que los bancos puedan prestar lo que quieran depende de su apetito por el riesgo, de cuánta habilidad tienen para sostener pérdidas contra las inversiones que hacen, y también depende de cuán optimistas se sienten sobre el estado de la economía. Algunas veces un optimismo exagerado puede generar problemas como la crisis inmobiliaria de la que ya hablamos en el 2008. Y hasta acá llegamos con la historia del dinero. Muchas gracias.